la palabra de Dios en esta hora. En Primera de Samuel, capítulo 30, del verso 1 al 4. Todos sabemos que David era un guerrero del Señor. Todos conocemos que Dios lo amaba. Y también sabemos que sufrió persecución, pero que en el tiempo que fue perseguido por Saúl, él escapó y fue a la tierra de los filisteos, y sabemos que la tierra de los filisteos era la tierra de sus enemigos. Sin embargo, allí había un rey que se llamaba Aquis, rey de los filisteos, que le dio un lugar en su palacio. Y después no solamente eso, sino que le entregó una tierra que se llamaba Singlac, que esta tierra todavía es de parte de Judá, parte del territorio de Judá hasta el día de hoy. O sea que fue para que vivan los hebreos, le dijo, y se lo dio. O sea que fíjese que estemos donde estemos, el Señor siempre va a estar bendiciendo nuestras vidas, aún por mano de nuestros enemigos. Debemos saber nosotros que el Señor dice que aquellos amontonan las riquezas, pero son para aquellos que hacen la voluntad del Señor. Y bueno, y David se movió ¿para qué? Para evadir a Saúl. Y estuvo en ese lugar. Pero ¿qué pasaba? Había algunos que desconfiaban de él, por cuanto todos conocemos que David era un guerrero en contra de los filisteos. Y le dijeron que no querían que esté con ellos, no va a ser cosa que nos traicione. Entonces lo mandaron a su tierra, y en este momento que él vuelve a su tierra, ahí comienza el desenlace donde ve que su tierra estaba destruida. Y vamos a leer entonces el 30, del verso 1 al verso 4. Y dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Singlac al tercer día, los de Amalec habían invadido Nehued y a Singlac, y habían asolado a Singlac y le habían prendido fuego. Y habían llevado cautivas las mujeres y todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. Y fíjese que dice que vino una tristeza, una desolación a este hombre que era guerrero. Él era libertador, él andaba por todos lados libertando justamente a las personas y haciendo, ¿no?, librándola de las personas que las querían cautivar, de aquellos que los querían matar. Él había andado peleando por todos lados, y mientras que él estaba peleando, resulta que en su casa había acontecido todo esto, en su tierra y en su pueblo. Y bueno, fíjese que cuando nosotros decimos que nosotros llevamos la palabra de Dios y somos guerreros del Señor y llevamos el Evangelio, muchas veces de las personas que estamos llevando la palabra de Dios fracasamos, por cuanto el Señor nos permite a veces que pasemos por diferentes cosas. Y es en ese momento cuando viene la circunstancia sobre nuestras vidas, cuando nosotros desfallecemos y cuando empezamos a perder la fuerza, cuando nosotros no podemos mirar todo lo que predicamos, no podemos hacer como el Señor nos manda, sino que nos quedamos encerrados en medio del problema y comenzamos a clamar, a llorar. Y muchas veces perdemos completamente la fuerza, perdemos la reacción. Por eso que hay muchas personas que se quedan estancadas en el dolor, y de ahí no la podemos sacar ni para atrás ni para adelante. Pero esa persona conocía, esa persona era guerrera, conoce la palabra de Dios, es una persona que el Señor ha llamado, pero en un determinado momento quedó paralizada, quedó tildada ahí. ¿Por qué? Porque desfalleció cuando le llegó a tocar su carne. Fíjese que el diablo es astuto, y ¿qué decía de Job? Le podés sacar todo, pero tocarle la carne, vas a ver cuando le tocas donde más le duele, ahí va a ser la circunstancia. El diablo viene y sabe dónde tocar. Pero fíjese que dice que no solamente eso, porque cuando las cosas van bien, todo va bien. No hay nadie, todo te toca la espalda, las cosas van bárbaras. David era uno de los que todos cantaban, dice, si uno mató 1000, este mató 10.000, David era el mejor, el rey estaba contento con él, dice, fuiste un ángel para mí, todo, aquellos que morían por él, los que andaban con él, los valientes de David,
eran capaces de ir a buscar en el pozo agua. Pero ¿qué pasó cuando llegó este momento? A David lo querían apedrear y lo querían matar, por cuanto había pasado esta circunstancia. David, cuando pasó esto, no estaba en el campamento, igual que los otros hombres, pero nadie vio eso. Él era cabeza y la culpa era de David. Entonces fíjese en el verso 6 que dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. No solamente que estaba mal, sino que encima que lo querían matar. Entonces, bueno, fíjese que muchas veces nosotros llegamos a estas instancias, cuando todo viene mal, cuando empieza la crítica, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Como dice la palabra, primeramente tenemos que soportar y después tenemos que resistir. Hay dos cosas importantes: el desánimo viene, la desilusión viene. Primeramente, David se desilusionó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él, que era un hombre de guerra, no pudo defender a los suyos. Se sintió triste, se sintió mal. Y también podemos saber de que se desilusionó de las personas que lo rodeaban. Se desilusionó de aquellos que antes cantaban: feliz David, que esté sobre nosotros, y de repente se encontraron con que lo querían matar. Estaba desilusionado, pero en medio de semejantes luchas y de dificultades, también podemos decir que él tuvo esa luz que el Señor le dio, y por eso es que Dios lo amó, porque David nunca podemos decir nosotros que resolvió las cosas por su propia cuenta, sino que inmediatamente cuando se vio con todo esto, lo primero que hizo fue decir que él va a hablar con Dios. Fíjese ahí, si podemos leer un poquito más abajo, en el verso acá en el 8, dice: y David consultó a Jehová, diciendo, lo primero en el 7 dice que llamó rápido y dijo: te ruego que me acerques rápido todo lo que necesito para hablar con Dios. Y después en el 8 dice: y David consultó a Jehová diciendo, si perseguiré a los que habían robado. Le pregunta: ¿qué es lo que debo hacer? ¿Los persigo o no los persigo? Fíjese que estaba ahí, pero fue lo primero que hizo. Y quizás sea lo primero que nosotros también tenemos que hacer cuando nos encontramos en esta circunstancia, de ver cómo nosotros debemos reaccionar ante la adversidad, ante lo que no nos gusta, ante el desánimo, la angustia, ante la desilusión. Cómo nosotros debemos reaccionar, cómo nos tenemos que mover. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que tener bien claro que en medio de las tormentas es Dios el único que nos puede dar la respuesta. Cuando nosotros comenzamos a comprender estas cosas, es cuando realmente en medio de la tormenta, cuando no sabemos qué hacer, cuando nos quedamos sin fuerza por el dolor, porque problemas van a venir para usted, para mí, para todos los que están acá en el camino de Dios. Tarde o temprano va a haber circunstancias, pero que usted sea victorioso depende de qué solución va a buscar usted, cuál es la actitud que tenga usted adelante del problema. Y si depende de la actitud que usted tenga, entonces usted va a ser victorioso o va a quedar estancado para siempre. Ahí, porque si Job hubiese dicho, como le decía a su esposa: mira cómo estás, maldice a tu Dios y muere. La esposa le aconsejaba, decía: pero estás a la miseria, maldice a tu Dios y muere. Pero él dijo: nunca voy a hacer eso. Se podía maldecir él, podía enojarse, pero jamás iba a maldecir a Dios. Entonces, estas personas que agradaron tanto al Señor, ¿era por qué? Porque nunca tenían problemas, porque nunca se equivocaban. No, se equivocaban, hacían las cosas a veces mal, a veces les salían las cosas quizás como no las habían pensado, tuvieron tropiezos, tuvieron equivocaciones, muchas cosas, pero si hay algo que nunca dejaban de lado, era de clamar a Dios y de hacer la voluntad del Señor. Le decía: Señor, acá estoy. Si hice mal, soy yo el que tiene que ser castigado. Si estuve haciendo esto, te pido perdón. Si tengo que hacer algo, primero te consulto. Te agradará al Señor. Y eso es lo que a Dios le gusta. Que nosotros podamos aprender a depender nada más que de Él. Que podamos mirarlo a Él en los momentos de dificultad. Porque el Señor nunca nos va a dejar, ¿no es cierto?, que nosotros podamos caer en un pozo. Dice que aquellos que están ciegos, que no pueden ver la luz del Señor, dice que caen en un pozo, pero nosotros que andamos en la luz de Cristo, dice que vamos a ser llevados de victoria en victoria, y ahí donde estamos, del pozo cenagoso, el Señor nos quita, nos saca. Entonces tenemos que entender de que nosotros debemos
comprender los designios del Señor para nuestras vidas, pero que en cada cosa que nos pasa nosotros tenemos que pedirle la dirección al Señor, tenemos que hablar con Él, y entonces vamos a ser realmente predicadores de verdad del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a vivir el Evangelio, tenemos que aprender a poder hacer lo que nosotros predicamos en la calle. Cuando nosotros le decimos a la gente, mira, aguantá porque ya va a venir la bendición a tu vida, estás sin trabajo, ya va a venir el trabajo, pero cuando el Señor te diga, vos tenés que salir a buscar el trabajo. ¿Se acuerda Gaitán? Prepare para mañana, que prepara aunque sean los panes. No terminó Gaitán de preparar cuando caminó que ya había tenido trabajo, no. El Señor obra, el Señor se mueve, pero vamos a hacer, Él salió, y habíamos orado y confiamos en el Señor, buscamos la dirección de Dios de cómo vamos a hacer estas cosas. Y así el Señor nos pide que nosotros lo hagamos a su manera. Por eso que hay que pedir la dirección y orar. Y entonces cuando el Señor nos marca el camino, nosotros debemos hacerlo. Porque entonces vamos a glorificar su nombre. Porque entonces vamos a estar haciendo conforme a las Escrituras. Y dice la palabra de Dios que aquellos que esperan en Jehová, dice, recobrarán la fuerza. David estuvo esperando en Dios. Por eso que le preguntó qué iba a hacer. Y todos sabemos cómo es el desenlace de esta historia. Sabemos que recuperó todo, que no murió nadie, y que no solamente eso, sino que recuperó hasta todos sus bienes. Todo lo recuperó. El Señor lo preparó de una forma maravillosa para que Él recupere. El Señor está buscando en este tiempo que las personas estén consagradas, que las personas realmente estén creyendo de que Dios le puede dar la respuesta aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y si nosotros somos creyentes debemos creer en estas cosas y debemos entender que las situaciones a veces son muy difíciles. Fíjese David, él había perdido todo. Había perdido su familia, sus bienes, todo. Y encima de eso, la angustia lo había sometido en un lugar donde había perdido también su fuerza. Pero también tuvo que aguantar las críticas, también tuvo que aguantar el desprecio. Pero en ese momento clamó al Señor y pudo hacer lo que siempre nosotros debemos hacer, levantar los ojos al cielo y decirle al Señor que Él pueda dirigir nuestras vidas. Por eso es que David le agradó tanto al Señor, porque pudo someterse a la voluntad de Dios. Amén. Si nosotros podemos hacerlo, vamos a ser más que vencedores. Amén. Sabemos que entonces, por eso David era un hombre aprobado, y nosotros estamos queriendo ser soldados aprobados del Señor. Y debemos, en cada área de nuestras vidas, sean los problemas difíciles, nosotros debemos comprender que el Señor tiene la última palabra. Amén. Cuando vienen las luchas sabemos que también viene el dolor y muchas veces nos desanimamos y empezamos a querer, como todo humano, a echarle la culpa a Dios. ¿Por qué Dios no estuvo? ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿O de quién será la culpa? La culpa es del otro, la culpa es de aquel, o la culpa es del vecino. Siempre alguien tiene la culpa. Acá no vemos que David hable de nada de esas cosas. Simplemente él dice que lloró. David no acusó a nadie, no dijo por qué no estaba alguno cuidando a las mujeres, por qué mis hijos, nadie, no, él no dijo nada, simplemente lloró, porque le dolió la situación, pero después buscó la solución en donde la tenía que buscar. Así nosotros tenemos que hacerlo. Yo quería por eso compartir esta palabra, que para mí pienso que es importante para la iglesia. Porque esto califica y no califica a las personas que deben predicar. La persona que predica tiene que ser una persona que viva el Evangelio. La persona que predica tiene que ser una persona que usted vea y que tiene que ser transparente. Que lo que él habló lo pueda poner por obra. Que usted lo pueda ver reflejado en su vida. Que realmente no quede abatido y sin fuerza y no clame al Señor, sino que tenga que estar clamando, de que cuando vienen las cosas difíciles, la persona pueda estar en armonía con el Señor y esperando en Él, sabiendo que Dios va a hacer la obra. Sabemos que todas esas cosas humanamente nos cuestan, pero si queremos estar aprobados por el Señor y tener nuestro corazón abierto para Dios y tener un corazón como tenía David, conforme a la voluntad de Dios, debemos hacerlo de esta manera. Y entonces vamos a ser creíbles. ¿Por qué? Porque las personas nos van a ver, cualquiera sea la circunstancia, adorando al Señor. Cualquiera sea la circunstancia, nos van a ver en la iglesia. Nos van a ver que estamos ministrando como el Señor quiere, con alegría, sabiendo que a pesar de que estoy pasando por circunstancias difíciles,
el Señor va a traer la victoria, en cualquier momento va a caer sobre mi vida, porque estoy confiando en un Dios poderoso. Esa es la palabra que quería compartir con ustedes.